¿Qué es la visa o programa de inversión EB5? ¿Cuánto es la inversión? ¿Cómo funciona? Riesgos. Aquí te decimos todo. Hola, te saluda David Chavarría, broker y agente inmobiliario desde el 2005 en los estados de Florida y Texas. ¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas. ¿Qué es el programa EB5? Desde su introducción en 1990 por la Ley de Inmigración de los Estados Unidos, el programa de EB5 ofrece una visa de inmigración para inversionistas internacionales o aspirantes con la capacidad de invertir $900,000 en un negocio o proyecto ubicado en una zona de Estados Unidos con una alta tasa de desempleo, ganando una pequeña rentabilidad anual. Por supuesto, esto depende del proyecto, por los 5 años del proceso. Después de terminar el programa exitosamente, el inversionista y su familia, cónyuge e hijos solteros menores de 21 años reciben un estatus de residencia condicional en los Estados Unidos que se puede convertir en una residencia permanente y después hasta una ciudadanía, y al final regresar los $900,000 de inversión al aplicante. ¿Cómo funciona? Para calificar este programa necesitamos 1. Inversión de $900,000. El solicitante debe invertir $900,000 en un negocio o proyecto ubicado en una zona de Estados Unidos con alta tasa de desempleo. El solicitante deberá proveer pruebas suficientes del origen de los fondos que van a ser utilizados en la inversión. Los fondos pueden venir de diferentes fuentes, tales como un regalo, un préstamo personal, ahorros, de la venta de un activo, de una herencia o de cualquier otro tipo de fuente legal. 2. Creación de 10 empleos. La inversión del solicitante debe crear 10 empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses en un plazo de 2 años. ¿Cuáles son las tarifas del programa EB5? 1. Capital comprometido. Como ya lo habíamos comentado, tiene que invertir $900,000. 2. Cargo del Centro Regional. El Centro Regional es la organización designada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, que patrocina proyectos de inversión de capital para la inversión del programa EB5, con una tarifa o pago de $50,000. 3. Honorarios legales. Si bien es cierto, esto podría variar caso por caso, pero por lo general son $25,000. 4. Y por último, los servicios de inmigración de los Estados Unidos, quien cobra $5,000 por su aplicación. Diagrama de flujo de visa EB5. Aplicación completa. Una vez que la aplicación está completa, el abogado procede a revisar con detalles con el inversor o aplicante. Revisión de documentos por parte del abogado, de manera que los reportes de validación de fondos estén archivados y respaldados por el abogado. Entonces tenemos que el año 0, donde se somete la aplicación I-526, someter aplicación I-526, junto a la inversión y tasas correspondientes, inversión y pago de tasas administrativas. Dicha aplicación podría demorar hasta 16 meses en obtener una aprobación, entrando al año y medio, donde después de transferir documentos al National Visa Center para el otorgamiento de su visa, se concreta una entrevista con el consulado. Para así entrar al año 2, donde después de 6 a 8 meses recibimos el estado de residencia condicional. Para después de 21 meses, ya al cuarto año, se somete la aplicación I-829, es decir, después de 21 meses de residencia. De esta forma, después de 9 meses, se remueven todas las condiciones para obtener así la residencia permanente, además del reembolso de su inversión. Riesgos. Si bien es cierto, cambiamos inversión por residencia y un camino a la ciudadanía. Y como sabemos, en toda inversión existe riesgo, por lo que tenemos que saber cómo medirlo. A continuación, los consejos más importantes en este tipo de inversión, asumiendo que el proyecto ya ha sido aprobado por inmigración
y reúne los requisitos mínimos para aplicar a la inversión de $900,000. 1. Averiguar la experiencia del desarrollador. Verificaciones de antecedentes, reputación y experiencia del desarrollador inmobiliario de un proyecto. 2. Asesoría y representación legal. Los consultores y los abogados de inmigración juegan un papel importante en el éxito de la solicitud, además de una entrevista previa antes de elegir el proyecto. 3. Creación de empleos. El proyecto debe crear un mínimo de 10 empleos por inversionista. Un buen proyecto, esa cantidad debería representar menos del 40% de los empleos. 4. Capital porcentual de EB5. Normalmente el índice de adecuación de capital EB5 en proyecto de desarrollo inmobiliario debe ser de alrededor del 30%. Hay muchas preguntas, las cuales con mucho gusto me pueden llamar a los números que aparecen en pantalla o escribir al correo electrónico de info@dchre.com para coordinar una cita gratuita con los abogados correspondientes. Como siempre, ayúdenos a llegar a más personas compartiendo este video. Es muy importante que se registre aquí, que le dé un me gusta, sí, a la manito con el pulgar hacia arriba. Y recuerde que estamos aquí para usted. Hasta la próxima.